Y la semana pasada nos había venido a visitar Maca Sánchez, la primera jugadora profesional del fútbol argentino, podríamos decir. ¿Digo bien, Maca? Así ¿Sí? es, Así sí. es, ¿sí? Después de una larga lucha y habíamos charlado con ella, tuvo que irse repentinamente, así que valoramos que haya vuelto hoy. Tuvo un inconveniente personal que derivó en esa casi huida, pero hoy ha vuelto con nosotros y lo agradecemos mucho para que podamos seguir charlando. ¿Cómo estás, Maca? Bien, muy bien. ¿Cómo estás Bueno, vos? gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por volver. Perdón por haberme ido así tan repentinamente. Bueno, y la semana pasada estábamos charlando de esto, de lo que había sido tu carrera como jugadora. Decíamos que mucha gente de Santa Fe ni siquiera sabía que eras de acá, que por ahí Sí. te empezó a ver en los medios nacionales como una abanderada de la lucha de las mujeres que querían profesionalizarse, como una abanderada de una lucha que se puede hacer posible, ¿no? Porque lo consiguieron. Y después de la etapa de jugadora, de esa que charlamos, en la que nos contaste de tus comienzos aquí, de Logia, de la Guayurquiza ya más afamada, de San Lorenzo, de los títulos. Y después hubo otra, Maca, por fuera del ambiente del fútbol, te dedicaste a la política. ¿Cómo fue tu vida cuando dijiste, no va más para mí la pelota? ¿Querés que retomemos ahí? Y si nos vamos acordando de cosas del fútbol, sí. volvemos atrás. Se dio el insertarme en la política, si se quiere, como funcionaria. Se dio a través de un ofrecimiento del gobierno nacional de Alberto Fernández y de Cristina en ese momento. Pero yo ya venía militando de siempre, mis viejos muy atravesados también por la política. Mi mamá fue funcionaria acá de Santa Fe del gobierno de Obeid, peronista de toda la vida, mi papá sindicalista además, mi abuelo sindicalista. Entonces como que estaba atravesada por... demasiado politizada, ¿viste? Y en mi casa siempre fue así, la política fue como un tema central. Así que la militancia, bueno, a mí me agarró el kirchnerismo, o sea, viví toda esa época de adolescente con todos esos años gloriosos para todo el mundo, para la gran mayoría. Y así que nada, llegó el ofrecimiento de ocupar un lugar, de tener esa responsabilidad. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, entre el fútbol y el rol político y bueno, todo lo que eso demandaba, me encontré como en un... La verdad es que pensé que me iba a resultar más difícil de lo que me resultó. Y después terminó fluyendo un poco, ¿viste? Me costaba así acomodar los tiempos y demás, pero tenía... Nada, lo fui organizando bien. Por ahí entrenaba a la mañana, tampoco me demandaba tanto el fútbol, o sea, eran 2 horas y todos los días obviamente y los fines de semana, así que entrenaba a la mañana y bueno, y a la tarde, bueno, en realidad iba a la mañana más temprano al Instituto de Juventudes, cortaba en el medio para irme a entrenar, volvía al mediodía y después estaba todo el día dedicada a la función pública. Que ese fue el lugar que te tocó, ¿no? Estabas a cargo del Instituto Nacional de Juventudes en primer término y después estuve en el Ministerio de Turismo y Deporte como subsecretaria también, el último año y piquito de gobierno. En el caso de las políticas juveniles, bueno, recién vos nombrabas el peronismo muy ligado históricamente a las políticas de juventud y a través del deporte, sobre todo. A uno le quedaba la sensación de que el gobierno de Alberto Fernández en un punto fue algo, un sueño trunco para muchos, ¿no? ¿En las políticas de juventudes les pasó algo similar? ¿Pudieron desarrollar algo? ¿Cómo fue esa experiencia? En lo personal fue una experiencia linda, obviamente fue un gran aprendizaje, compleja también, compleja por todo lo que se estaba atravesando en el gobierno desde en marzo con la pandemia, con ese virus que nadie sabía qué pasaba. Y bueno, y después todos los conflictos internos que tuvo el gobierno y también de dificultades propias del instituto bueno, no dejaba de ser una subsecretaría, entonces todo lo que tenía que abarcar el instituto, que era chicos entre 15 y 29 años, que es
el 23% de la población argentina. Era en ese momento, capaz ahora un poquito más. No llegábamos, obviamente, a cubrir lo que era la demanda. Entonces, bueno, vos lo sabrás también, y capaz del otro lado, si nos están escuchando, de acuerdo al rango que tiene el cargo, la subsecretaría, secretaría, ministerio, te dan un presupuesto anual. Mientras menor es el cargo, puede ser una dirección nacional, una dirección interministerial, menor es el presupuesto. Si tenés un ministerio, obviamente tenés muchísima más plata para gestionar. Bueno, nosotros éramos una subsecretaría y las juventudes te demandan todo. Vos decís juventudes y es empleo, es educación, deporte, entretenimiento, cultura, derechos humanos. Entonces era como, mucho para abarcar. Y bueno, a eso le teníamos que dar prioridad, y poco obviamente. para apretar, dice el refrán. Claro, le teníamos que dar prioridad, y también era asociarnos estratégicamente con ministerios. No sé, teníamos que por ahí implementar planes de educación, ni hablar de vivienda, o sea, eso no pudimos llegar a hacer absolutamente nada. Pero bueno, fuimos un instituto que intentó darle prioridad a lo que podía con el presupuesto que tenía, con todos los conflictos que tuvo en el medio, y los conflictos internos también del gobierno que no ayudaron. Coincido con vos con que fue un gobierno un poco trunco, o que quedó en la ilusión de la vuelta del peronismo. Sí, quedó en una gran expectativa, y fue bastante frustrante en ese sentido. Y la gente obviamente lo demostró después en las elecciones siguientes, bueno, en las legislativas y después en las nacionales. Pero eso. ¿Y cómo te quedó el vínculo entre ese tiempo que se lleva la función pública y la relación que habías tenido antes con el fútbol? Digo porque los que somos futboleros tenemos una relación que es de por vida con el fútbol y que es muy pasional, sea como jugador, sea como espectador. Desde el lugar que a uno le toque vincularse con el fútbol, constituye casi una cuestión cultural. No es que me dedico a jugar, qué sé yo, al dominó, y cuando me aburro juego otra cosa. Nos atraviesa desde un montón de lugares. Sí. ¿Cómo te relacionaste después de la jugadora con el fútbol? ¿Cómo te relacionas hoy, en todo caso? ¿Desde el retiro, decís vos? Sí, desde el retiro, claro. Me tomé un tiempo, me alejé mucho, porque el último año, casi el último año de mi carrera profesional fue como bastante frustrante también. Empecé a ver como que se volvió un poco... la discusión, volvimos como a discutir un montón de cosas que yo creí que ya estaban saldadas, como cosas muy básicas para la profesión, que eran como buenos materiales, el estado de las canchas, la ropa para entrenar, los lugares donde íbamos a jugar, todos los recursos y las herramientas que necesita alguien para ese nivel. Así que entré como en un amor-odio, ¿viste? Como... era algo que me afectaba bastante, es algo que amé toda la vida hacer, pero me empezó como a afectar bastante en ese sentido, y bueno, nada, terminó de esa forma, como alejándome por un tiempo, pensando que... corriste. Me corrí completamente de un día para el otro, y bueno, nada, y también me tomó unos meses como para alejarme, no sé, contaba con los dedos de una mano las veces que pisé una cancha. Ah, ¿no volviste? No volví. No sos de ese que dijo, bueno, ahora yo voy a hacer el curso de entrenadora. No. Sí hice un curso, una diplomatura en política y gestión deportiva en la Universidad de San Martín. Pero ir a la cancha a jugar un fútbol 5 con amigas o amigos, qué sé yo, no lo volví a hacer. ¿Ni siquiera? No. Mirá. O sea, sí jugué un partido, creo que jugué en estos 3 años de retiro. Pero sí obviamente me moviliza todo. Hoy en día sí, ya me volví a acercar y sigo como pendiente de todo lo que pasa en el fútbol femenino. Claro.
Bueno, ahora que estoy acá en Santa Fe también con la Liga Santafesina, pero... ¿Vas a verlas a las chicas? Todavía no, ¿Sí? ¿No? no, todavía no. Es que estoy hace re poquito acá, hace Ajá, 2 semanas. Eh, Todavía no, pero sí, me gustaría. Creo que falta mucho en el fútbol femenino a nivel nacional, en todo el país, digo. Y bueno, nada, creo que nada, todos desde su lugar, yo como jugadora retirada o cualquiera en la sociedad, lo que sea, personas con responsabilidad por ahí, cargos en AFA o en las ligas, tenemos que poner como todos de nuestro lado para ayudar a crecer. Y recién decías que además del fútbol venís de un hogar muy politizado. ¿Te seduce la idea de vincularte a lo político? Digo, la militancia, más allá de que has sido, y lo sos, ¿no? Una militante feminista, y además, ¿te seduce la política partidaria en este tiempo que corre? Viste que se dice, bueno, la juventud no está fuera de la política, no quiere saber nada, cree que son todo lo mismo. Sí, lógicamente. O sea, soy peronista, militante peronista, feminista. eh, de- de- Vengo de ese palo. Siempre voy yo estoy convencida de que el peronismo, el proyecto, son los ideales y es el proyecto de país por el que este país puede, nada, salir adelante, los jóvenes pueden tener posibilidades, pueden tener un futuro próspero. Lamentablemente es cierto que no se ha demostrado en el último gobierno peronista. Eh, pero bueno, nada, soy una convencida de que esa es la forma de, nada, de tener una Argentina que, en la que se puedan cumplir los sueños de todos los argentinos. Y cuando me refiero a sueños no me refiero que la gente a veces piensa que bueno, el sueño de un argentino es ser empresario, todos queremos ser Galperín, ¿no? A veces el sueño de un argentino es todos los fines de semana comerse un asado, Claro. tener una vivienda, no tener que sufrir todos los meses por no llegar a fin de mes y tener que pagar el alquiler, que sus hijos puedan tener una buena educación. Creo que esos son los sueños de la mayoría de los argentinos. Tener tiempo libre, no estar precarizado y tener 3 trabajos por, por, por mes o por día y estar 100% dedicado a eso, formar una familia. Creo que esos son los sueños de los argentinos y creo que el peronismo, bueno, va por ese lado. Uh-huh. O es el que más lejos lo llevó, por lo menos, ¿no? Claro, bueno, es el que más lejos lo pudo implementar. Sin embargo, hay toda una generación que, inclusive ahora estaba viendo una encuesta de hace algunos días, que le da un alto apoyo a Milei y que abarca esa franja que vos estabas nombrando, la que te tocó laburar. ¿Por qué crees que pasa eso? Digo, la franja de los jóvenes. Sí, hoy en día todavía hay un gran apoyo a Milei. Creo que, bueno, es lo que suele suceder en todos los gobiernos. Siempre la gente que los apoya y los banca tiene su tiempo y para, bueno, analizar y ver si se arrepiente del voto que hizo, si no, si lo sigue bancando, si sigue defendiendo esas ideas. Sí creo que la juventud se sintió muy decepcionada con el gobierno anterior. Creo que no supimos nada, representarlos bien. Creo que no supimos defender y escuchar tampoco. Me parece que faltó mucho eso. Y sigue faltando hoy en día una gran autocrítica también. Entonces, obviamente que nada, un pibe que hoy en día se encuentra en la misma situación en la que se encontraba en el gobierno de Macri. Y sí, en el medio pasó un gobierno que fue el nuestro y no supo resolver esos problemas. Entonces, creo que también la política hoy en día está muy banalizada. Creo que los debates son cada vez menos profundos y me parece que eso también no creo que sea una responsabilidad del peronismo, pero sí refleja cómo está la sociedad hoy en día. Y está todo muy me causa gracia, al mismo tiempo me indigna, pero está como todo muy bananero, ¿viste? Parece que el que más grita, más pelea o
es el que gana, si se quiere, la discusión. Y no hay debates profundos, no hay miradas más allá, es todo ya, la gente quiere tener plata ahora, de la forma en la que sea, la plata fácil y pisoteando al que tiene al lado. Entonces, por ahí eso, nada, refleja un poco también el enojo de todo el mundo, no solamente los jóvenes, sino también los grandes también. Pero bueno, nada, creo que hay que volver a militar, volver a encaminarnos en ese sentido, a organizarnos. Ya lo dijo Cristina hace poquito, hay que volver a organizarse, volver a escuchar a la gente, no creer que porque somos dirigentes y porque hemos militado durante muchos años nos la sabemos todas y creemos que sabemos cuáles son el camino que hay que tomar y la solución que hay que tomar para resolver los problemas a la gente. Creo que hay que escuchar a la gente, saber escuchar que hay un montón de personas que están enojadas, entre esos un montón de pibes y de pibas, y que están enojadas con razón, porque hace muchísimos años se pasaron 4 años de Macri, 4 años de Alberto, y ahora estamos con casi 2 años de Milei. Entonces, en 10 años nadie le resolvió la vida a nadie. Creo que eso está clarísimo, y bueno, a partir de ahí hacer una autocrítica, un plan de trabajo, plan de la Argentina que queremos y apuntar todos a eso. Bueno, estamos charlando con Maca Sánchez y en el último tramo te voy a hacer la última pregunta, que en general siempre preguntamos estas cosas a alguien que tiene muchísimos años. Y vos no tenés tanto, seguís siendo jovencita, pero has vivido muchísimo. Sí. Entonces, vale que te lo pregunte. Si empezaras de nuevo, ¿volverías a elegir el fútbol? ¿Volverías a elegir irte a Buenos Aires así como te fuiste jovencita? ¿Y volverías a emprender esa lucha que te dejó en la historia del fútbol femenino en la Argentina? Sí. A pesar de que me costó muchos años de esfuerzo, de sacrificio, de momentos en donde, no sé, se comía arroz todo el mes, o cobraba 2 mangos de viático y qué sé yo, esa incertidumbre y ese esfuerzo diario de entrenar y de jugar y de tener que también bancarte un montón de cosas del otro lado. Volvería a hacer exactamente lo mismo. Creo que fue una experiencia hermosa, me dio muchísimo aprendizaje personal, me encontré con un montón de personas súper valiosas, he aprendido mucho de todas, me he chocado la cabeza contra la pared 1.000.000 de veces, me he encontrado con personas no tan buenas también y que no tenían buenas intenciones, y de eso también aprendí. Volvería a hacer exactamente lo mismo, agarraría mi mochila, me iría de nuevo a Buenos Aires y haría exactamente lo mismo que hice. Maca Sánchez, gracias por haber venido a visitarnos aquí a la Mañanas de 10. Gracias. Doble visita. Doble visita, gracias. Muchas gracias. Maca Sánchez con nosotros, la que en todo caso supo que quería jugar al fútbol. Todos sabemos más o menos por qué, aunque sea con los amigos queremos jugar. Ella profundizó y fue a enseñar no solo por qué quería jugar, sino para qué y para quién.